quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. El régimen parecía tener muy en claro que la música cumplía una función social y política muy importante. Por eso fue de los sectores más silenciados. En este capítulo veremos cómo los referentes del rock nacional lucharon para seguir expresándose en tiempos de represión. El rock argentino surge en la década de los 60 como un movimiento contestatario y alternativo de las instituciones tradicionales, desde la política hasta las normas de vida y las costumbres. Elementos del movimiento hippie como el pacifismo fueron convertidos en parte de la identidad del rock, que no solo se consolidó como una expresión cultural de protesta, sino también como un fenómeno social. El sujeto del rock era alguien con un sonido distintivo, un estilo de vestimenta propio, un lenguaje único y letras originales. En el inicio de la dictadura, el rock trató de conservar el espíritu rebelde de los años 60 y 70, pero sin el contenido político que expresaba fuertemente entre los años 72 y 75. Con las universidades intervenidas y la prohibición de los partidos políticos, los jóvenes buscaron sostener su identidad a través de este movimiento musical con una tradición de enfrentamiento al sistema, y terminaron jugando un papel crucial al resistir las medidas impuestas por el gobierno en el ámbito cultural. En lo que coinciden en general todos los músicos es que la censura que ya existía se hizo mucho más explícita y metódica. La violencia instaurada desde el aparato represor del Estado se daba tanto en forma simbólica como real, es decir, encierre de locales o ámbitos de reunión, censura de las letras, desaparición del rock de los medios masivos, detenciones a la entrada o salida de recitales. El movimiento busca continuar en las sombras. Para reemplazar los discos y cassettes que no salían a la venta por estar censurados, se distribuían grabaciones caseras. A los músicos se les hacía difícil acceder a los sellos discográficos, y cuando lo lograban, se veían obligados a cambiar letras y a acumular frustraciones con los productores. Creo que lo peor de este país fue la autocensura, no tanto la censura. Los dueños de empresas, de canales, de radios, eran yo creo pusilánimes ante el poder, y no en su mayoría, obviamente habría excepciones, pero ellos fueron los que principalmente autocensuraron a sus artistas y los sacaron de difusión. En los recitales muchas veces se escuchaban las canciones que habían sido prohibidas o las letras originales de los temas que debieron ser cambiadas en los estudios de grabación. Por lo tanto, el rock estaba ligado a la subversión no solo por el contenido de sus letras, sino también por su actitud desafiante. Al mismo tiempo que el régimen militar se afianzaba, entre los años 78 y 79, el movimiento rockero entró en crisis por diversas causas. La política de amenaza permanente a los artistas tuvo una consecuencia inevitable. Para escapar de la censura, el apriete y la falta de trabajo, muchos músicos decidieron exiliarse y algunos grupos se disolvieron. Cuando el icónico grupo Almendra anunció su regreso después de casi una década, a fines del 79, padeció el hostigamiento de numerosas tareas de inteligencia que buscaban que los productores suspendieran sus conciertos. Almendra ejecuta el género musical denominado rock nacional, y sus integrantes hacen alarde de su adicción a las drogas, circunstancia que incluso es insinuada en las letras de algunas canciones que interpretan, como así también el desenfreno sexual y la rebeldía ante nuestro sistema de vida tradicional. Así sonaba el radiograma que el Ministerio de Interior envió a los gobernadores. Siempre decían que no existía ninguna lista de temas prohibidos, pero todos sabíamos, y los que trabajábamos en radio sabíamos que existía esa lista y la teníamos delante de nuestros ojos todos los días. A través de la ley 22.285, sancionada en los 80 por Videla, el CONFER pasó a controlar los servicios de radiodifusión y supervisar el contenido de las emisiones televisivas. Si las letras contenían críticas explícitas o cuestionamientos a las acciones o intereses del régimen, si eran consideradas como inapropiadas para el pensamiento tradicionalista, o si el artista tenía alguna afiliación política, quedaban fuera del cerco cultural. Me empezaron a prohibir canciones en la radio, me empezaron a prohibir en televisión, estuve preso un par de veces en Córdoba y en Comodoro Rivadavia, y después ya me prohibieron absolutamente, ¿no? Ya mis canciones estaban prohibidas, hasta que aparecieron las primeras amenazas telefónicas para que yo me fuera del país, y que fue lo que hice. El rock tenía que buscar la manera de seguir siendo contestatario, de elaborar una resistencia desde la música y desde las letras, y no podía ser frontal. Entonces había que utilizar eufemismos.
Y en ese sentido, bueno, obviamente hay varias letras de canciones que te dan la pauta, ¿no? Un poco de eso, como Canción de Alicia en el País de Serú Girán, ¿no? Cuando habla de morsas, de tortugas, de los brujos, está hablando de la situación política. Las canciones de Serú Girán, compuestas por Charly García, presentaban una crítica cifrada al régimen. Habla directamente al público en un idioma que la censura no pudo entender. Un tema que yo le hice a un amigo mío que sufría mucho porque su mujer era libre. Entonces le hice ese tema y ahora sufre más. El trabalenguas, el asesino te asesina. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Con la guerra de Malvinas, el panorama cambió totalmente. El régimen ahora debía enfrentarse a Inglaterra y necesitaba el apoyo de los jóvenes. Los músicos pasaron a ser convocados a colaborar con el régimen, cediéndoles espacios públicos para persuadir a la población a apoyar la guerra. Además, con la decisión de suspender la música en inglés de la transmisión radiofónica, el rock nacional ganó terreno al ocupar ese espacio vacío. Con la intención de recaudar artículos de primera necesidad para los soldados que estaban en el frente de batalla, se llevó a cabo el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, el 16 de mayo de 1982, en el Estadio Obras. Unas 60.000 personas asistieron a esta respuesta solidaria del rock argentino, que unió a músicos nuevos, como los integrantes del dúo Fantasía, con artistas fundacionales del género, como Lito Nevia, Papo o Luis Alberto Spinetta. Si bien fueron tildados de colaboracionistas, ninguno de los músicos presentes se mostró a favor de la guerra. Los militares, en lugar de contener y reprimir al rock, que era su intención, impulsaron su desarrollo como movimiento de resistencia. Los músicos crearon una forma de protesta alternativa a través de sus letras que desafiaban la ideología militar. Caído el régimen, después de 6 años, el rock necesitó hacer canciones que funcionen como una ayuda a memoria para recordar lo que pasaba en aquellos años.